Hola, buenas tardes muchachos de segundo de Psicología General. El día de hoy vamos a repasar el módulo número 15 que habla sobre condicionamiento clásico. Quizá ya lo hayan visto en algunas otras materias un poquito sobre este tema. Es una rama, digamos, importante dentro de la psicología porque a partir de ahí pues busca darle un sentido un poquito más científico a algo, digamos, que es muy subjetivo, que es el comportamiento humano. Bueno, aquí viene mencionando, no sé si McDonald's hizo algo como algún tipo de soborno para que se saliera esta información, pero menciona que los aros de McDonald's pueden suscitar que una persona empiece a salivar, porque asocia lo que es el sabor de la hamburguesa con el símbolo de los aros dorados de McDonald's. Bueno, aquí también uno cuando ve el final de una novela o así, también o al final de una película, cuando ya después de tanto sufrimiento logran superar las adversidades el personaje principal, pues uno llora. Al parecer, todo este tipo de situaciones son aprendidas, no es algo que uno naturalmente sienta, sino que es aprendido a través de la asociación de estímulos. Bueno, entonces la idea de todos los conductistas de un inicio fue como entender cómo es que se da el aprendizaje en el ser humano para poder explotarlo. Y a partir de ahí, pues hacer lo necesario para que las personas aprendan lo que se busca que aprendan, o lo que se quiere que aprendan, ¿no? Por ejemplo, si a alguien que empieza a jugar desde muy chiquito un deporte, sea tenis, sea ajedrez, sea fútbol, lo que sea, estas personas, digamos que aprenden en base a los reforzadores, en base a que les den cosas buenas conforme vayan teniendo éxito en algunos de los movimientos del deporte. Y eso pues va a elevar el desempeño. También pues la persona va adquiriendo emociones precisas respecto a lo que es ese deporte. Si por el contrario, la persona normalmente, digamos, cuando entrena tenis pierde y pierde y pierde y pierde, pues va a tener un reforzador negativo y va a terminar odiando ese deporte, en lugar de que le guste porque ha tenido reforzadores positivos en él. Aquí menciona el ejemplo de Serena Williams, igual y ustedes no la conocen, es una tenista afroamericana que ha ganado todo. Bueno, tiene su hermana que también es Vanessa, las dos siempre fueron tenistas. Dice, bueno, que a veces pues ellas ya dominan el deporte, o sea, ya saben cómo pegarle con la raqueta a la pelota, saben qué hacer en cada una de las cosas, pero muchas veces cuando una persona pues está jugando constantemente todo el tiempo el mismo deporte, pues llega como cierta cuestión de fastidio. No significa que no lo haya aprendido, que haya desaprendido algo como tirarle a un revés, ¿no? Entonces, pues saben jugar bien. Lo que pasa es que a veces los deportes pues se fastidian, ¿no? Como todo. Entonces eso puede provocar una extinción en cuanto a la admiración de cierta ejecución de movimientos, ¿no? A este proceso le llaman habituación. Cuando una persona tiene una disminución de respuesta hacia un estímulo, porque este estímulo está todo el tiempo. Con los bebés es muy común que le das algo nuevo, un juguete nuevo, un chupón nuevo, algo nuevo, y ahí andan así como que, y se sorprende, y andan juegue y juegue con él. Ya de rato como al siguiente día quizás ya está arrumbado ahí el juguete, ya el chupón ya se le cayó no sé dónde y ya no le importa. Eso se debe a que está tanto tiempo frente a ese estímulo el bebé, está tan habituado a ese estímulo que ya le deja de producir como interés. Sí, esto es como si fuese una especie de desaprendizaje, ¿no? O sea que la persona ya no se siente estimulada a utilizar ese objeto o hacer esos movimientos porque lo hacen constantemente. Bueno, aquí menciona alguna cuestión como de relleno de paja respecto a que los griegos también fueron como tratando de entender qué es lo que sucedía con el aprendizaje en los seres humanos, sobre todo Aristóteles, y que Iván Pavlov, que es un ruso, que de hecho
hay un museo en Rusia, no sé en qué parte, creo que es San Petersburgo, donde él hacía sus experimentos. De hecho, los perros de Pavlov están también en ese museo. Eh, Iván Pavlov se le recuerda mucho por el experimento que hacía con el perro, ¿no? Un perro que le presentaba un estímulo que era pues comida de él, y al mismo tiempo le iba presentando un sonido, una campana. Como lo hacía constantemente y el estímulo los dos estímulos estaban presentes casi simultáneamente, el perro llegó a asociar el sonido de la campana con el sabor del alimento y salivaba, ¿no? Él ganó un premio Nobel por sus experimentos en 1904 por esta investigación. Él trataba como que de ver cómo funcionaba la digestión en los caninos, ¿sí? Entonces, originalmente no pensaba hacer esta onda del condicionamiento y todo eso. Él nada más quería saber cómo funcionan los ácidos, o sea, de la salivación en los caninos respecto a cierto tipo de alimentos. ¿Cuál es la respuesta de estos animales, no? Pero él se dio cuenta, conforme estaba haciendo este experimento, que los perros a veces, sin presentarle la comida, salivaban de igual manera. O sea, el perro tenía como una especie de tubo de ensayo colgando del hocico, ¿no? Entonces, cada vez que el perro salivaba, pues se juntaba una cantidad de saliva, ¿no? Y eso es lo que él estaba midiendo, la cantidad de saliva que generaba ciertos alimentos distintos. Y a veces llegó a hacerlo sin que apareciera el alimento. ¿Qué pasó? Que él, digamos, tenía una campana que sonaba cuando iba a aparecer el alimento, cual que era el tipo de medición que tenía respecto al momento del estímulo y el momento en el cual saliva, o sea, cuánto tiempo se toma para que salive. Después se dio cuenta de que no necesitaba poner alimento, solamente con la pura campana el perro podía salivar. Entonces, bueno, Pavlov llama a lo que es la campana, imagínense como una campana de la escuela, ¿no? De esas de las primarias. Esto le llama estímulo neutro. Bueno, se los tengo que poner al revés, porque se me olvida. Estímulo neutro, así le ponen. Entonces, a lo que es la comida del perro le llama estímulo incondicionado, ¿sí? Cuando el perro saliva por el estímulo incondicionado, o sea, por la comida, le llama respuesta incondicionada. Respuesta incondicionada. Cuando los dos estímulos, el estímulo neutro y el estímulo incondicionado, se juntan, entonces ahí sí, esto ya no va a ser una respuesta incondicionada. Si se juntan varias veces, a veces podemos retirar el estímulo incondicionado, poner solamente el estímulo neutro, y ahora eso va a provocar directamente una respuesta condicionada. Cuando ya sustituye lo que es al estímulo incondicionado, el estímulo neutro en su lugar, ahora cada vez que suene la campana va a provocar una respuesta condicionada. Es condicionada porque ya se hizo la asociación entre los dos estímulos, entonces aquí ya es condicionado, ¿sí? Entonces esto deja de ser estímulo neutro para ahora transformarse en un estímulo condicionado que va a producir una respuesta condicionada, porque esto ya fue aprendido. Si no es aprendido, sigue siendo un estímulo neutro, y esto, como es instintivo, es un estímulo incondicionado, y el salivar no es aprendido, es por instinto, entonces termina siendo una respuesta incondicionada. Entonces, en realidad no es como que algo muy complejo, es bastante obvio. Pero bueno, esto nos ayuda como para poder entender que esto pasa con los seres humanos.
Aquí se pregunta constantemente el autor del libro qué pasa con las personas que son adictas. ¿Por qué es tan difícil que dejen de consumir la droga? La droga, en general las drogas, muchas de ellas, como ya vimos en el módulos pasados, en 2 módulos pasados, no, el módulo anterior justamente, produce una sensación de placer. Esa sensación de placer pues hace que uno aprenda que ante tener el estímulo condicionado va a producir una respuesta ya condicionada y es aprendido, y es muy difícil desaprenderlo, ¿sí? Por ejemplo, con este perro, sí, de esos perros sí están ahí en el museo que les digo, están ahí como disecados. Ese perro, después de un tiempo que no le ponían la campana, digamos un par de días, después le volvían a poner la campana y volvía a salivar. Si al perro le pones la campana todo el tiempo, el perro al principio va a estar, ¿no? Pero ya después de un rato, así como que no, nunca llegó a la comida, se va a habituar tanto a ese estímulo condicionado que se va a extinguir esa respuesta condicionada. Entonces el perro ya va a dejar de tomarle interés y cada vez después que suena la campana no le va a tomar importancia. Pero supongamos que le estamos aplicando normalmente esta onda de la campana con la comida y después de 2 días no le aplicamos eso. Hasta después de 48 horas otra vez le ponemos la campana nada más y va a volver a salivar. Se va a acordar, no conscientemente, sino inconscientemente se va a acordar de la comida en base a escuchar la campana. Entonces, imagínense un ser humano que tiene que estar en esa situación de que, bueno, lleva 2 días sin tomar o lleva 2 días sin consumir cocaína o lo que sea, y luego de repente pues ve un estímulo que busca eso, entonces va a buscar otra vez la droga. Entonces, aquí, para ciertas cosas, no para todo, digamos que aprendemos a ciertos estímulos que los podemos como condicionados y respondemos de acuerdo a eso. A menos que se den cuenta, o sea, esto tiene que ser sin que se den cuenta. Con el perro, pues, es más fácil que no se dé cuenta. Con los seres humanos es un poquito más difícil que se dé cuenta. Eso lo vamos a ver después en el siguiente módulo. Entonces, bueno, aquí hay algunos términos que deben de aprender, que es el condicionamiento, que es lo incondicionado. Condicionado es aprendido y condicionado es no aprendido. Así lo ponen como una definición muy puntual, como para que lo ubiquen fácilmente la palabra. Un estímulo incondicionado es un estímulo que por instinto uno va a reaccionar de cierta manera. Un estímulo condicionado es cuando ya la respuesta es aprendida y a partir de la aparición o eso va a producir una respuesta condicionada. Una respuesta incondicionada y una respuesta condicionada son similares. Aquí la diferencia radica en que una es aprendida y la otra no. La otra simplemente pues es al azar, aparece al azar. Bueno, ya vimos que bueno, esto es aplicado en muchas áreas de la publicidad o del gobierno, ¿no? Para que las personas actúen de cierta manera. Aquí, bueno, viene hablando de también un experimento muy polémico que hizo Watson respecto al pequeño Albert. El pequeño Albert pues era un niño no sé si de menos de un año o algo así. El pequeño Albert, pues como todos los bebés, pues le tienen miedo a los sonidos, o la mayoría de los bebés le tienen miedo a los sonidos muy exagerados, ¿no? Se asusta. Entonces el pequeño Albert no le tenía miedo a los ratones, y a Watson se le ocurrió la idea de, bueno, vamos a ver qué pasa si combinamos el sonido feo con la aparición del ratón. Obviamente el niño se asustaba, veía el ratón y lloraba, y así se la fueron aplicando al pobre niño Albert. Entonces, bueno, también hacía cosas con niños, Pavlov, dándoles galletas, pero los tenía como encarcelados a los niños. Entonces, hay muchas cosas que se salen de la cuestión ética moral para la experimentación con seres humanos en base al conductismo, ¿no? Que pues termina siendo lo mismo si lo haces con animales, con humanos, ¿no? Pues ellos analizan lo que son respuestas instintivas y aprendidas, que pasa lo mismo con un gato, con un perro.
que con una persona, ¿no? Pero aquí dijeron, bueno, vamos a obviar esa situación de los animales y vamos a ir directamente con las personas a ver cómo resulta. Lo malo es que, según esto, el pequeño Albert se murió a los 5 años, por alguna cuestión traumática también, ¿no? Entonces, lo malo es que no nada más se quedaron con la situación de que le tengan miedo a los ratones. De repente fueron viendo que si ponían cosas similares al ratón, también le iba a tener miedo. Entonces le pusieron el sonido feo con una pata de ratón, de esas de llaveros, ¿no? Con peluches, con una barba de Santa Claus, y el niño le tenía miedo a todo lo que sea blanco y peludo, al final de cuentas, lo cual pues sería muy, muy apremiante para un niño muy chiquito ser tan miedoso, ¿no? O sea, porque hicieron a un niño fóbico en base a querer experimentar algo que sea determinado por un modelo científico, ¿no? Entonces, cuando ahorita les mencionaba que a veces el perro escucha tantas veces la campana que deja de restarle importancia. A esto se le llama generalización del estímulo. Porque el estímulo aparece tantas veces que deja de tener resonancia. A veces dice aquí que experimentaron con un sonido parecido, de que, bueno, a los perros a veces les preparan la comida, que le abren así como una lata de atún, bueno, los gatos más que todo, y se escucha el sonido donde va abriendo la lata, ¿no? El gato escucha ese sonido y llega, ¿no? Ahí como para comer. Pero había otro sonido que era similar, creo que el lavaplatos o algo así, que escuchaba. Entonces, el animal, aunque era un sonido parecido, discriminaba entre uno y otro. Cuando sonaba los componedores de comida, el gato no se movía nada, ¿no? Sabía que no era la comida. Pero cuando escuchaba sí, se movía y estaba ahí luego sobre la idea de comer, ¿no? Entonces dice que nosotros, por ejemplo, de hecho las mamás son expertas en condicionamiento clásico, ¿no? O sea, si el niño hace algo que está mal, chanclazo, ¿no? Inmediatamente reforzador negativo. O extinguen una conducta, ¿no? Si al niño le gusta mucho un chupón, los consejos que escuchamos de las señoras para que el niño deje de utilizar el chupón es: ponle chile, ¿no? Entonces el niño, pues algo que le gusta, que tiene sabor a miel o dulce, de repente le pone chile, le va a provocar aversión y ya no va a consumir el biberón. Bueno, esto también lo hacen con los animales, ¿no? Por ejemplo, en la granja de Estados Unidos tienen mucho miedo porque los cuervos se consumen el maíz. Entonces, los cuervos se comían los huevos de alguna granja de gallinas. Entonces, ponían veneno que no los mataba a los cuervos, pero sí el sabor les hacía un malestar general. Y, por ejemplo, echándole, no sé, detergente o algo así. Entonces, los cuervos ya no volvían a consumir esos huevos. Iban a comer otras cosas, pero no los huevos. Así también pasa, pues con la comida, ¿no? Desde los niños chiquitos que no quieren comer ciertas cosas, es porque reciben una situación aversiva hacia ese estímulo y pues no lo comen, ¿no? Además hay ciertos alimentos que tienen un aspecto negativo visualmente, entonces los niños no lo comen, ¿no? Entonces, bueno, esta es básicamente la información que viene ahí. Está cortito el capítulo, pero sí es importante transmitir esta información visualmente, a través de mi explicación, para que quede más bien entendido, ¿verdad? Cualquier duda, mándenme un mensaje, pueden escribir aquí abajo en YouTube o pueden escribir en el WhatsApp. Nos vemos para el siguiente módulo.